otra vez de nuevo por aquí en nuestro programa aquí con el diácono Martín. Una cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo. Muchísimas gracias por su sintonía. Y pues bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Disfrutando de este calorcito que hoy fue un día muy agradable. La verdad, Sí. estaba calientito, pero como 75. Ujú. No estaba muy caliente, no estaba No, frío. estaba súper bien, de Estaba, hecho, sí, sí. sí, no, Nada más que ya se empieza a sentir el airecito sí, sí. también. Sí, ya Ya, se ya en las siente un mañanitas y en las noches, frillito ya por como que allí. ya se empieza a bajar la Sí. temperatura aquí en donde vivimos, claro, ¿verdad? Ajá. Porque si estamos en México, pues es otro No, cantar. pues es otro show, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no, un placer otra vez muy, muy grande de poder estar aquí acompañándolos todos los martes. Yeah. Y pues no saben qué gusto nos da el tener la oportunidad de estar aquí. Y antes de que continúes, tengo que felicitar a México, a todo México, por el 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México, ¡Ay! nuestro México. ¡Viva México! Viva México, viva la Virgen y viva Cristo Rey. ¡Viva! Aunque ¡Que estamos viva! lejos, pero nuestro corazón sigue siendo mexicano. Claro que sí, amén, amén. Pues sí, una felicitación más grande y como siempre, muchachos, siempre nos están diciendo, ya se pasaron de tiempo, ya se pasaron de tiempo, entonces hoy hay que brincar Sí, straight to it, ¿verdad? sí. Entonces, usualmente aquí en el programa nos gusta empezar meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. El evangelio del día de hoy. ¿Y te parece si entonces lo leemos? Sí. Ok. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ok. ¿Qué te pareció este evangelio? No, pues muy bonito, ¿no? Dinos algo, Martín, dinos algo, diácono, de este Bueno, evangelio. hay muchas cosas que puede uno comentar sobre Sacar de aquí, sacar de ¿verdad? aquí. Como todos los evangelios, es cuestión de sentarse, meditar y decir qué me dice el evangelio, pero voy a hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, son dos grupos, uno el que sigue a Jesús y el otro que sigue a un muerto. No sabemos de qué edad, si era chico o grande, pero era era un niño, pero no sabemos qué edad. Pero los que siguen a Jesús, me imagino que van alegres, contentos, de alguna manera, porque van siguiendo la vida. Jesús es vida. Y los otros, pues van siguiendo el muerto. Y van tristes, van desolados. Pero cuando chocan los dos grupos, Jesús le pregunta a la señora, ¿por qué lloras? Y esto es algo que tenemos que ver porque hay tres personas que revive Jesús en diferentes evangelios. Es Lázaro, Lázaro, es la niña hija Penita de, Kun. ajá, sí, que estaban tocando flautas y estaban llorando y el Señor dice, ¿por qué están llorando? Es que se acaba de morir la niña. Y él dice, no deben de estar llorando. Y los hace que se salgan del cuarto, del lugar. Dijo, no puedo cambiar la situación mientras ustedes estén llorando aquí. Y lo sacó. Y cuando sale, él ora y revive a la niña.
a la hija de Jairo. Ujú. Y en este caso es lo mismo, le dice a la señora, antes de empezar, le dice, ¿por qué lloras? O Ujú. sea, esta es una reflexión que podemos hacer cuando nosotros tenemos nuestras penas, nuestros dolores. Si de verdad queremos que Jesús haga un milagro en nuestras vidas, tenemos que dejar de llorar. Más bien pedirle a Él que nos ayude, pero no llorando, sino confiar en Él, tener esa fe en Él de que Él puede cambiar toda nuestra vida. Por eso dice, no llores, no, deja de llorar, Ujú. deja de quejarte, deja de amargarte, deja de quejarte. Y entonces me das cabida a que yo pueda entrar para cambiar Ujú. tu vida. Mientras no puedo. O sea, él puede, pero él no forza. Pero dice, mientras tú no tengas esa actitud de abertura, no me dejas entrar, no me dejas Ujú. trabajar en ti. Eso es Ajá. lo que yo veo. Sí. Pero más sin embargo, él toca el féretro. Las, los, ah, las personas que seguían a Jesús, me imagino que iban alegres, iban cantando alabanzas, Sí. me imagino como, Imagínate qué felicidad, ¿no? sí, De tener ahí al sí, Hijo de Dios vivo. sí, o sea, deben estar contentos, deben, Claro. yo me los imagino hasta saltando y ¿Tú crees que no? sí, y Imagínate los que otros, imagínate, los van todos tristes, tristes. llorando, pero él toca y le dice, un muerto no revive, le dice, levántate. Y un muerto no habla y le dice, cuando le dice al niño, levántate, este Este niño no. se Ajá. levanta y empieza a hablar. Sí, un muerto no habla. Y esa es la cosa que dice aquí, empieza a hablar y cuando empieza a hablar el niño, Jesús se lo da a su madre. Una pregunta aquí es que a veces, ¿cuántas veces nosotros como padres llevamos en nuestras vidas a nuestros hijos muertos? A veces porque no los escuchamos, porque tenemos mucho trabajo, porque los dejamos que jueguen mucho en los teléfonos y no tenemos una conversación con ellos. ¿Cuántas veces llevamos a un hijo a enterrar? Que ya está, aunque está en vida, pero a lo mejor ya está muerto. ¿Cuántas veces nosotros estamos muertos? Porque no tenemos esa fe en Cristo. En cambio, si te acercas a Jesús, lo único que te puede pasar es que debes estar alegre, contento y hasta alabándolo a Él. Esa es la gran diferencia que yo veo. Claro que sí. Pero necesitas estar con Él, Con necesitas él. estar con Él, Señor. Ujú. Si no, es imposible que cambie nuestras vidas. Es Claro que imposible. sí. Y a mí también me llamó mucho la atención, fíjate, eh, y es lo que más me llegó, este párrafo que dice, cuando la vio, se compadeció de ella. Yeah. Que Jesús no es ajeno al No, sufrimiento de nosotros, no. que Jesús vino y se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentíamos. También me da como, me hace acordarme a la muerte de Lázaro, que Yeah. Jesús lloró a su hermano Exacto, y vio la tristeza de su amiga llorándole a su hermano y exacto. sintió compasión de Compasión. ellos. Ese es el Dios Y nos está misericordioso. diciendo aquí también, y Jesús la vio. Y yo creo que vio sus lágrimas, vio su Sintió el desesperación, sufrimiento. Yeah. vio su necesidad. Madre de 5 hijos, no, perdón, del único Viuda, hijo, de ajá. único hijo, viuda, sola, Imagínate qué dolor tan grande de sí, perder a la única a persona la que única que tenía, tenía ¿verdad? en ese momento. ¿Y qué le dijo Jesús? No No llores, no llores. llores. Y a veces es lo que se nos olvida y son la voz que a veces se nos olvida recordar. Ese Jesús que nos dice, no No llores. llores. Yo estoy aquí. ¿Qué no sabes que yo soy un Dios misericordioso? Ujú. ¿Qué no sabes que conmigo todo lo puedas? ¿Qué no sabes que no soy ajeno a tus sentimientos? ¿Qué no Claro, sabes que te amo? Que soy Jesús, no llores. Y es así como nos decías, a veces nos la pasamos llorando sin quejándonos. tener esa fe, esa fe de que allí está Jesús, que tiene misericordia, que no es un Dios malo, que no es un Dios castigador, sino que es un Dios de misericordia, de Exacto. amor. Y todo esto, y fíjate qué bonito, también se me hace que dice que Jesús
tocó el féretro. Sí, sí lo tocó. Lo tocó y fíjate que estaba también escuchando que antes, bueno, para esta cultura esto era como muy tabú porque podría venir con alguna impureza, ¿verdad? Bueno, Los féretros. sí, porque Sí, primero por respeto, segundo sí, porque podía tener alguna enfermedad sí. y no querían que el siguiente fueras tú al tocarlo, que Sí, te y contaminaras. entonces eso Ya. era que no querían que se contaminara nada, ninguna Ujú. impureza, ninguna cosa mala. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Lo tocó, Él venció la muerte, él lo venció tocó todo. y fíjate qué hermoso se me hizo como hacer esta conexión. A veces uno siente tanta impureza Ujú. en uno mismo Ya, que uno se siente tan indigno de Jesús, exacto. que uno se siente tan lejos de Dios y Ujú. tan, dice, soy tan malo, Inmerecedor. soy tan impuro, Señor, ¿cómo tú me vas a tocar? Y hoy Jesús te dice, no llores. Y Y te toca. y Él te Ya, toca, ¿y qué dice? Levántate, ya levántate. levántate. Y eso es como que la palabra que en realidad más me llegó. Porque aunque estemos acá muertos, como tú dices, Ujú. aunque estemos llenos de pecado, aunque te estemos impuros, si tú buscas a Jesús, si tú pones tu mirada en el Señor, Él te va a decir, levántate, yo te lo ordeno, levántate. Y Y Jesús entonces tiene el uno en poder, realidad va a volver a la vida, pero claro, solamente por medio por de Él. medio de él, nada más por medio de él. Y mucha gente Sí. decir, pero ¿cómo puede estar uno vivo? Y ve las noticias y verás que ves pura amargura, que Ujú. matan, que se mueren, Claro, pero yo te puedo decir a ti, ¿de qué te estás llenando? ¿Te estás claro, llenando, estás siguiendo al claro. féretro o Ujú. estás siguiendo a A Jesús? Jesús. ¿A quién quieres seguir? Claro que ¿Quieres sí. seguir todo lo que es este mundo y todo lo que trae muerte? Porque nada, el mundo no te va a traer vida, Claro. no te trae vida. Ujú. Jesús sí te trae vida. Sí. Y aquí también nos hace una reflexión y nos hace como un look forward, ¿no? Ujú. Que el que se acerca a Él no muere. Claro, Que el no, que se acerca a Jesús, que el que cree en Jesús no muere, que la muerte no tiene poder sobre esto porque Él nos dijo, Dios amó tanto a Dios al mundo que para que el que creyera en su único hijo no muriera, sino que tuviera vida eterna. Y aquí también nos está diciendo claro. Jesús, el que confía en mí no Y muere. me acuerdo de la homilía del domingo, algo que dije, no necesitamos hacer nada, y lo dice en la Biblia, nosotros como hijos de Dios no necesitamos hacer nada para que Dios nos ame. Qué Simplemente Dios nos ama. hermoso. Porque Y tú, simplemente porque sí, somos hijos, ¿no? y tú o yo no necesitamos hacer nada. Nada. Así lo dice en la Biblia textualmente. Ujú, Tú no necesitas hacer nada para ujú, ganarte el amor de Dios. claro. Dios te ama. Y fíjate que esto y yo no soy obviamente mamá, pero dicen, ay, por ahí cuentan, Cuenta que por los ahí. padres no aman a sus hijos solamente cuando se portan bien. ¿Sabes? Que los hacen muy Ujú, feliz, claro que sí, pero no solamente por eso los aman porque son sus hijos y claro. en realidad no necesitan hacer nada. Yo te amo porque tú eres mi hijo. Te portes Y mal, te eso portas bien. Tú, nosotros, sí. uno que es humano, imagínate nuestro Padre que esté en el cielo, cómo nos ha de amar, Bueno, cómo nos ama. O cómo sea, nos ama nos mucho. ama. Y Y como una partecita del Evangelio del domingo que a mí me fascinó, que hablaba de la moneda. Nosotros somos moneditas de oro. Aunque a veces nos vaya mal en la vida, no, para Dios nosotros somos moneda de oro. Y el valor de esa moneda que se perdió, la señora lo busca con mucho mi amor, afán, ujú, porque esa moneda, aunque se haya perdido, no pierde de valor. claro, Nosotros no perdemos el valor para los ujú, ojos de Dios. Y claro Dios que te dice sí. a ti, tú eres hermoso ante mis ojos, Ujú, o hermosa ante mis ojos. O sea, para Dios no importa quién seas, cómo seas, para Dios eres hermoso o hermosa. y Así eres de fácil. perfecto, claro que sí. Entonces, si hay una palabra que yo quiero que te lleves tú, es ese levántate. Sí. Que a veces, mira, estamos tan preocupados por la vida que estamos, ya como tú dices, vamos muertos en vida. Ujú.
pero levántate, levántate y goza como esas personas que iban a siguiendo a Jesús. Qué bonito, porque cuando lo estabas diciendo yo me lo imaginé. Yo también. Imagínate el gozo, la alegría que se iba sintiendo al seguir al Señor, que estaba ahí presente con Disculpa ellos. la comparación, pero yo me acordé cuando fuimos allá con el padre José Domingo, Domingo ajá, y todos cantando. con todos Yo no cantando. soy de Ajá. alabanza, yo no soy de mucho baile, y más sin embargo estaba bailando, estaba cantando. Claro, pues es Es que el te gozo del llena, Señor, es sí, la o sea, te pone alegría del uno Señor. alegre. O sea, el estar en las cosas del Ujú, Señor, no hay tristeza y uno sí, se levanta las manos solitas, ¿sí, no? claro que sí. Pero hay algo que quería comentar. Ujú, Escucha esto. Aunque la misericordia del Señor sea muy grande, la misericordia del Señor abre las puertas de la casa. ¿De ujú, cuál casa? Pues del cielo que nos prometió. Pero aunque esa misericordia abra las puertas, esa misericordia no te va a forzar a que tú cruces la puerta. claro, Es la decisión de uno, el saber tomar el bien o el mal, seguir a un muerto o seguir a Cristo, claro. el dejar el pecado o no dejar O el el pecado. seguir en pecado. Sí, esa es la gran diferencia. Claro que sí. Y es algo también bien importante de entender que como hay un bien, también existe un mal y que Claro. también está el enemigo que nos está tentando y que el Señor nos dejó absolutamente todo para hacer el bien y para llegar a Él. Y para Él llegar a no él. se anda escondiendo, no dejó de que, ay, los voy a hacer sufrir a ver cómo le encuentran, no. Él dejó absolutamente todo escrito en sus mandamientos, en su palabra y más que nada en el corazón de uno. Claro. Porque básicamente no necesitas a veces saberte los 10 no, mandamientos no, de no. memoria para entender lo que está bien y lo que está mal. El Señor lo puso ahí en nuestro espíritu. En nuestro Pero corazón. también nos ama tanto y yo creo que es por ese mismo amor que Él no quería robots. No quería cositas Exacto. que nada más le obedecieran como todo lo demás le obedece en este O como mundo. una varita mágica, voy a Claro. convertir. No, es tu decisión. Y, Es tu y es decisión. bien cierto porque, bueno, yo me pregunto, por ejemplo, a ustedes que decidieron tener hijos, Ujú. los querían tener para que hicieran absolutamente todo y de la forma que querían, o sea, como un robotcito, ¿no? Ajá. Que hace y sí, hola, buenos días. Y no querías esto, tú amas a tus No. hijos por lo que es y por sus decisiones. Y hay que dejarlos libres. Y Hay que dejarlos dejarlos decidir. libres y no hay que forzarlos porque ahí es en donde empiezan los problemas. Padres, a veces hay que entender al hijo qué es lo que el hijo o la hija quiere. O sea, yo quisiera un doctor. No es lo que tú quieras. ¿Qué quiere esa persona, ese niño o esa niña? Sí. Déjalo ser. Y así mismo es Dios con nosotros. Exacto. Él nos ama y nos está trayendo día a día hacia Él, pero también tenemos la libertad de decir Claro. no y de seguir Tú a escoges ese muerto a ese muerto. en lugar de seguir al vivo. Al vivo, que es Jesús. Y estábamos diciendo, miran, tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Nada. Y es cierto, no necesitas, porque si nos pudiéramos a pensar, ay Dios mío, todos somos a veces tan malos de alguna forma que en realidad nadie somos merecientes del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Y a veces tendemos a pensar también, es que porque yo soy muy bueno, Dios me ama, porque yo soy así y así me pasan todas estas cosas buenas, porque yo voy a misa, Dios entonces hace, no es mérito nuestro, Claro que no es nuestro mérito, es su misericordia. Es su misericordia que trabaja en nosotros, Que pero trabaja en gracias a esa nosotros. misericordia podemos hacer o ver las maravillas del Señor. Claro. No es por nosotros, es por Él. Es por Él y por su misericordia. Y por esa misma misericordia, el Señor está dispuesto a perdonarte y a abrazarte. A colgarse de tu cuello, a besarte. De hacer todo esto, Yeah. todos estos actos de amor, pero entonces tú le tienes que responder y decir, sí, Señor, yo te quiero seguir. Sí, Señor, yo renuncio al pecado. Sí, Señor, yo renuncio a Satanás. Sí, Señor, gracias por tu misericordia. Claro. Y porque me amas. Y por ese amor se paga como un amor, decimos, ¿no? Ajá. Y por ese amor que tú me tienes y por esa misericordia y por esa compasión con la que tú me has tratado, yo te quiero regresar aunque sea un poquitito de ese amor y esa fidelidad. Claro. Y Poquito, quiero aunque seguir, sea poquito. aunque sea Aunque sea poquito. pero ese es
esa decisión que Claro. tenemos que tomar nosotros y escoger siempre seguir ese vivo, seguir esa felicidad. Y ahorita que estás hablando de eso, es que me estás acordando, me estás haciendo recordar el evangelio del domingo terreno. Es Muy que, bueno, sí, qué es evangelio tan que hermoso. la verdad es que cuando hablaron del hijo pródigo, cuando el padre, fíjense, aquí es lo que estás hablando tú. No es el hijo el que busca al padre, no es el hijo el bueno el que se queda con el padre el que busca al padre, es el padre el que está esperando a ver si regresa el hijo. Cuando el hijo regresa, le quiere decir, perdóname padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Espérate, no, ya no sigas. Y es cuando se le cuelga del cuello y lo agarra a besos. O sea, es el padre el que lo está esperando. El otro hijo oye el comentario de un sirviente que dice que le están haciendo una fiesta al hijo menor porque él fue el que se malgastó el dinero y todo. Y dice, no, yo siempre he estado con mi padre y nunca me ha dado un cabrito para irlo a comer con mis amigos. Entonces ahora viene mi hermano y le mata un becerro, el más gordo. Y dice, yo no voy a entrar. Esa fiesta era para los dos. Y como mencionaba, no hay una fiesta donde la comida y todo sea para el festejar nada más. Es para todos, incluyendo la familia y los invitados, claro. Pero es para todos. Y el hijo es el que se detiene de comer ese banquete. Claro. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Pero el padre es el que sale al encuentro de él y va por él, por el hijo bueno. Y eso es maravilloso en este ejemplo, porque nosotros como hijos decimos, nosotros buscamos al Padre. No, es el Padre el que nos busca y ahí está todo Claro que completo. sí. Y a veces fíjate que lo del hijo pródigo, a veces siempre nos hacemos reflexión con que nosotros somos el hijo pródigo. Pero también hay muchas situaciones, y yo sé que ya me estoy saliendo un poquito del tema del evangelio del día de hoy, Estamos pero haciendo es que reflexión. Yeah. sí, como ya me contaste, digo, a veces también yo he visto que pasa que uno es como el hijo bueno a veces, ¿no? Que vemos y hasta mismo en las personitas que estamos sirviendo a la iglesia, que decimos, ay Señor, yo te he servido por tantos años y nunca no he salido de aquí, no he salido de donde estoy, no he salido Y de mi rezo y casita voy a misa y aquí sigo igual. Y este fulanito que andaba en drogas y que andaba en esto y que andaba en el otro, viene, te reza por 5 minutos y ya le diste donde lenguas, donde profecía, donde esto, donde todo esto, y ya lo tienes en una casa bien hermosa, ya le encontraste esposa, yeah. Y a mí, Señor, que te he Que servido por 10 años, ¿por qué no me has dado nada? Pero fíjate qué cosa tan más hermosa nos le dice el Padre al Hijo bueno. Dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Es tuyo. O sea, como diciéndole, si tú no te has matado el cabrito es porque no has querido. Sí. No es que sino todo lo que yo tengo, hijo, es tuyo. Si no has agarrado esa misericordia, ese amor, eso todo, es porque no has querido, porque allí está. A eso es iba. tuyo. A eso iba. El hijo menor piensa que está en la razón al pedirle al padre el dinero. Todos podemos pensar, pues, qué hijo, en qué estaba pensando al tratar de pedirle la herencia a su padre. Mas, sin embargo, él va, la malgasta y regresa pidiéndole perdón. Pero en esa ida reconoce que él está en un error y reflexiona y medita y se arrepiente. O sea, se aleja, pero en ese alejamiento de la distancia entre el padre y el hijo hay una abertura de corazón, se arrepiente. Pero el hijo mayor, como dices tú, está dentro de la comunión del padre, está con el padre, pero aunque se vista con la túnica, aunque traiga las sandalias, aunque traiga el anillo que se menciona que se le dio al otro, no comulga la misma fe del padre. Está con el padre, pero no tiene el mismo sentimiento, no tiene el mismo pensamiento, porque si lo hubiera tenido, él hubiera entendido al hijo, a su propio hermano. No lo tiene. Está con el padre, pero espiritualmente o mentalmente no tiene los mismos ideales que el padre. Y es lo que estás diciendo tú. Y eso es lo que nos hace falta a veces. A veces que estamos dentro de la iglesia, nos hace falta mucho. No importa qué tanto hacemos de las cosas de Dios, pero nos hace sentir esa
esa misericordia del Señor Ujú. hacia los demás. Claro, Necesitamos tener esa humildad, esa paz, ese perdón hacia los demás y hacia uno mismo para poder entender al Padre de verdad. claro que No sí. importa qué tan cerca estás, pero a lo mejor tienes el corazón bien, bien cerrado. Ujú. Y acordarnos también que esas palabras tan hermosas, todo lo que yo tengo Ujú. es Es tuyo. tuyo, sí. Y eso es lo que tenemos que motivarnos y eso es lo que nos tiene que hacer, es de echar para adelante y seguir en este esfuerzo y en este Claro, camino, que todo lo que tiene el Padre es de nosotros, es o de sea, el nosotros. cielo, el reino celestial, esa herencia hermosísima que también es de nosotros y hay que luchar por Pero me llegar gusta el allá. punto del buen pastor, cuando reconocemos que Jesús es el buen pastor. Pero, ¿qué hace Jesús en esta parte en esta parábola? El pastor, para poder encontrar a su oveja, sigue el mismo camino que la oveja. Y Jesús nace de una madre, igual que Claro. nosotros. Sigue el camino de nosotros. Lo golpean, lo maltratan, le ponen una corona de espinas, lo Ujú. flagelan. ¿Todo por qué? Por tratar de encontrarnos a A nosotros. Y nosotros. Ujú. después de que nos encuentra, el pastor no maltrata a la oveja que se descarriló, sino la Se toma la con abraza, cariño y se la ajá, pone en en sus sus hombros. hombros. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Muere Ujú. en la cruz, pero nos toma en sus hombros, En sus en hombros. sus hombros, y la lleva de regreso al redil. Ujú. Esa es la esencia del buen pastor. Digo, wow, necesitamos entender mejor las escrituras y Y es vivir, algo vivir hermoso, con Jesús. es en realidad algo hermosísimo ver el amor del Señor al, con toda su majestad y en toda su gloria que estaba ya con el Ujú. Padre, viviendo en comunión Padre, Hijo y Espíritu Que él no Santo, tenía que decidió bajar a la hacerse, miseria, sí, bajar a hacerse un poquito inferior a los ángeles, nos dice, sí. siendo él el rey de la gloria y majestad, ¿verdad? Y bajó, porque a veces también nos hacemos de la pregunta, ¿por qué el Señor pues nos sigue amando, no? Porque si somos tan malos, pues Dios nos sigue perdonando y nos sigue amando. Pues por Y en amor, realidad o sea, no, es que no hay más. Jesús, fíjate, por ese amor y esa Ujú, misericordia que Él tuvo, y como vivió todo como oveja, como tú dices, ujú. como hombre Como hombre, nosotros, entonces el Padre misericordioso ama en nosotros a lo que amó en Jesús. en lo que amó Lo que Jesús. amó en Jesús, ama en nosotros y ve a nosotros, en nosotros a A Jesús. Jesús, Entonces no ve tu pecado, ve simplemente a a Jesús en Jesús, a nosotros. un Entonces hermano de mira Jesús. y qué hermosura que por esa misericordia y ese amor de Jesús, el Padre ve en nosotros a lo que vio en Él. Y es Y a algo, veces no lo híjole, entendemos, no lo queremos ver y nos damos la buena vida tomando cerveza, drogándonos, haciendo malos hijos, portándonos mal, reclamando herencias que ni siquiera hemos trabajado, o no digo necesariamente herencias, pero a veces exigimos mucho a los papás cuando ni siquiera nosotros hemos puesto un dedo en trabajar en la casa o qué sé yo, pero ni los grandes lo vemos como que somos unos hijos, hijos de Dios, con tanta misericordia, con tantas bendiciones que nos da todos los días, con esta ropa que nos da, con la comida que nos da todos los días. Uno no es suficiente para ganarse todo lo que recibe de Dios, jamás, jamás. jamás. Cuando llovió este lunes aquí, por lo menos en esta área aquí, yo le di la verdad una bendición a Dios porque tengo buen rato que no le pongo agua a mis plantas. Y digo, mis plantas van a estar Muy felices. muy felices, van a estar contentas. Digo, Claro que yo que sí, no he tenido tiempo de ponerles agua este año, Dios de alguna manera me está bendiciendo poniéndoles agua claro que natural. sí. Digo, wow. Sí, Y no cayó por poquito, cayó bastante, bastante, bastante. bastante. Siempre Entonces, recibimos bendiciones, siempre. O siempre, sea, siempre, si el tú Señor quieres es ver, tan grande, tan y misericordioso, sí, tan amoroso, tan y compasivo, sí, tan... Ay, y hay algo que te iba a comentar. Cuando van en este evangelio que están hablando de que Jesús, mucha gente va siguiendo a Jesús
y otra gente va siguiendo a esta viuda, ¿cómo crees que iba la gente que iba siguiendo a Jesús? Estamos platicando que va contenta, Sí, va claro. alegre, va alabando, va feliz. Pero ese día yo pienso que ha de haber sido un día soleado, agradable, no caluroso como hoy, pero ¿cómo sentirían ese día los que iban siguiendo a la viuda? Yo creo que para ellos el día, aunque estaba soleado, estaba bien agradable, para ellos fue el día desastroso. Lo que te quiero decir en este momento es, depende tú, como tú veas tu día, tú puedes seguir a la vida, o sea, a Jesús, o tú puedes seguir a un muerto y echarte a perder el día. Claro. ¿Qué es lo que quieres ver tú en tu día, en tu corazón? ¿Quieres seguir a Jesús o quieres seguir a un muerto? Sí, y acuérdate de esta frase que nos dice hoy las Sagradas Escrituras: levántate. E inmediatamente el que había muerto Se se levantó. levantó. Y no solo eso, sino que todos al ver esto comenzaron a glorificar a Dios. A Dios. Date cuenta de todas las veces que Dios nos ha levantado, que todas las veces que nosotros ya no podemos y Jesús nos ha cargado y ha caminado esto por nosotros, y hay que glorificar al Señor. Claro que sí. Y cuando te sientas, si estás Abatido, en una situación triste, que estás muerto dolido. en vida, recuerda que Él te dice que siempre puedes mirar ese Jesús que se compadece al ver tu sufrimiento, que te va a decir no llores, y que te va a decir y que Él te va a tocar. levántate. Que Él te va a tocar y entonces tú te puedes levantar. Te puedes pero levantar. solamente siguiendo a Jesús. Claro que sí. Que es la vida. Amén. 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 Y bueno, muchachos, siempre nos extendemos mucho en el Evangelio y bueno, creo que en todas las secciones, ¿verdad? Pero Gracias. bueno, antes de Estás irnos cayendo. a una pequeña pausa, queremos mandar unos saluditos, y el segundo, pues darte un sneak peek, ¿no? De lo que viene a continuación. Entonces yo te invito a que no te muevas de aquí de seguirnos sintonizando, porque nos han pedido unos temas, y el tema que vamos a tocar el día de hoy es de cómo leer las Sagradas Escrituras, Claro. ¿verdad? Ajá. Entonces, todo esto que nosotros platicamos y que comentamos, pues viene de las Sagradas Escrituras, del Santo Evangelio. Y entonces a veces la Biblia, perdón, es un libro muy grande, ¿no? Que si no, a veces no tenemos esta orientación de cómo leerlo, de cómo empezar a leerlo, a veces no le entendemos o decimos, nos ¿y esto aburre. dónde está aquí? Yeah. O dónde encuentro esto, que a veces la vemos citadas. Pero tengo que comentar algo. Ajá. Hoy vamos a hablar de cómo leer la Biblia, pero en ningún momento, en ningún lugar, la Iglesia Católica te dice que tiene que ser este paso. Este paso es una idea que nosotros estamos dando, es una sugestión que te estamos dando de cómo puedes empezar la Biblia, pero no hay una regla de que tiene que ser así. No. Es una sugestión. Gracias por la palabra. Sí. Es una sugestión. Es una sugerencia. Eso es una sugerencia porque, claro, fíjense cómo es hermosa nuestra iglesia. En la Iglesia Católica nadie te obliga a hacer nada. Entonces, si no si quieres tú hacer quieres nada, ir a misa, vas. Si tú quieres dar limosna, pues la das. Tú la das. Si tú quieres irte temprano de misa, pues vas. Y si te quieres salir temprano, pues te sales temprano. Y todo depende de tu amor, ¿verdad?, que tengas hacia el Padre. O sea, entonces aquí no es de que a fuerzas tiene que ser, no. Entonces es una manera bonita para entonces ir entendiendo la Biblia y el amor de Dios primero que nada, y entonces seguir de esa manera. Pero pues claro, solamente es una sugerencia, es una ¿verdad? sugerencia. Entonces también queremos mandar unos saluditos a las personas que nos han estado viendo y han estado aquí con nosotros. Rosa Ábalos, felicidades. Qué bueno felicidades. Qué bueno que nos... ¿Qué mota te echaste, Rosa? No, sí, o sea, qué bueno que nos sintonizas. Felicidades. Te encontraste el mejor programa en vivo. Felicidades, Rosa. A María Gómez. A Javier saludo. Mote. A Pau Cenitram. Evelyn Junes. Ay, mira, ya va hasta tu tema, Morelia, Evelyn. Ya quédate ahí. No nada más a ella, a todos los morelianos que nos están viendo. A Tere Rodríguez. Oh, felicidades, Tere. Felicidades también. A Katy Junes. Felicidades, Katy, por estar sintonizándonos. Sí, o sea, no, imagínate. ¿qué te puedo decir? Es una alegría que estás tomando tu tiempo para
podernos ver y ojalá y aprendan algo igual que nosotros aprendemos Y todos los días, siempre ¿verdad? aprendemos Sí. muchísimo. Ah, Mari Gómez, muchas gracias por la sintonía, Mari. Y Socorro Arriola. Ok. Fel- Y entonces aquí, mira qué bueno, aquí nos están diciendo que Pau Cenitram pide una oración. Claro que sí. Sí, y nos dice que por favor oremos mucho por Michoacán, por los jóvenes, niños y todas las familias del mundo. Y esto es algo bien importante que yo te invito a que nos escribas y nos mandes tus intenciones, nos Ujú. mandes tus oraciones, tal vez las sugerencias que tienes de temas, qué es lo que quieres escuchar, pero más que nada esto, las oraciones, porque aquí estamos para interceder, Pero de ¿verdad? todos modos, Pau Simetrán, gracias por ese sentimiento que tienes de Michoacán. Yo lo comparto, Lo lo compartimos. compartimos porque somos morelianos Sí. y claro, somos de Michoacán y sí da tristeza ver que tu estado está un poquito en mala situación, struggling, está en bad moments. Y no nada más Michoacán, todo México, todo Latinoamérica, Entonces hay nada que más en México. rezar, Y hay que por rezar. nuestros pueblos. Creo que por ahí vi que alguien estaba diciendo que si puedes rezar todos los días un rosario, no nada más por Michoacán, por todo México. Creo que México necesita mucha oración. Y yo te digo, como dices tú, por todas las familias del mundo, vamos a rezar un rosario diario, no nada más por México, toda Latinoamérica. Creo que toda Latinoamérica está sufriendo. Claro que sí. Y claro, hay más países que también están en struggle, en dificultades. Sí. Y oramos Vamos a rezar. también mucho por los jóvenes, por los niños que son el futuro, El de futuro nuestra iglesia. de nuestra iglesia y de nuestras patrias o del lugar donde vivan. Los niños y los jóvenes son los que más sufren, son los que más se llevan el plato roto. Y desgraciadamente a veces nosotros los grandes no nos damos cuenta que estamos haciéndoles daños a ellos. Y cuando llegan a ellos a ser grandes, ya están dañados. Vamos a rezar mucho por ellos. Gracias, Pao Sanitram. Gracias por ese Por tus sentimiento. intenciones. Por tus Muchísimas intenciones. gracias. Y bueno, entonces no se muevan porque regresamos en WikiHow. En How to by Diácono Martín. Oh, in English, okay. En English. Sí. Well, it says deacon. Oh, el Deacon. Yeah. Ay, bien Well, Spanglish you- esta but you muchacha, speak English? perdone, I'm sorry. Dispense usted. No, no. El deacon Martin, no, no es cierto. Sí, el Martin. No, 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 es que cierto. Martín y que El nada. brother. Okay, so how to with Deacon Martin. Muy bien. Marifer Navarro. Muchísimas gracias, no te muevas, regresamos. Te recordamos que estamos en el Ministerio Unidos por Cristo y María en Radio Católica. Bendiciones, regresamos. Regresamos. Mary.